Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo la quinta parte de qué hubiera pasado si Naruto heredara el Kyuubi y Minato era el Jinchuriki del Matigeno. Sin más que decir, empecemos. Luego de que los Hyuga terminaran la reunión de cómo apoderarse de Minato y el Mation Hyuga diría entonces ya sabemos qué vamos a hacer y todos dirían si mientras tanto con Minato está sentado en un columpio siendo observado por la gente que lo miraran con odio y miedo y asco y susurraran y Minato odiada eso, así que se levantaría del columpio y cuando se iba a ir se daría la vuelta para ver a los aldeanos que lo seguían mirando. Así una soledad y tristeza se apoderarían de Minato y también unas ganas de llorar que nunca había tenido y Minato ya no aguantaría y empezaría a llorar poniendo la mano en la cara y Minato pensaría ¿por qué estoy llorando? Yo no hice nada malo, sino ellos ya no aguanto y en ese momento Minato gritaría que me ven que tengo yo de diferente a ustedes, dígame solo por mis marcas ya dejen de. Le quedarían mirando con más enojo a Minato. Solo se daría la vuelta y volvería a llorar con la mano en la cara y Minato no se daría cuenta de que un niño lo estaba viendo escondido y con confusión ya que ni él sabía por qué todos miraran así aquel niño rubio. Este niño era Isidro Hyuga. Había sentido curiosidad de por qué los aldeanos se le quedaban viendo así al que el niño. Ya luego de un rato Isidro vería como Minato se iba con la cabeza agacha y siendo observado por los aldeanos Isidro sentiría la necesidad de hacerse amigo de aquel niño y empezaría a seguirlo y Minato se daría cuenta y diría ¿por qué me sigues? Y Isidro daría porque quiero ser tu amigo y Minato daría ¿de verdad? Esto lo daría emocionado y Isidro daría sí claro. ¿Cómo te llamas? Y Minato diría Minato Namikaze. ¿Y tú? Isidro diría Isidro Hyuga y Minato diría un gusto. Isidro daría lo mismo digo y Minato diría ¿quieres ir a comer ramen? Isidro daría sí claro. Así yéndose a comer ramen ya hay el dueño del local diría oh Minato traes un amigo, qué sorpresa y Minato diría no seas así jo, no es tan sorprendente que traiga un amigo nuevo y el dueño diría pero no te enojes jajaja. Así un rato Isidro y Minato ya habían terminado de comer ramen y Isidro daría Kunado ¿es tu cumpleaños? Y Minato diría en 3 semanas. ¿Por qué? Isidro daría por nada. Así un rato hasta que Isidro daría ya me tengo que ir adiós y Minato diría lo mismo. Ya luego de que Isidro se fuera Minato diría no creo que yo también me voy a mi casa. Así yéndose antes de irse Minato vería a Ana muy tímida mirándolo y Minato y al verla saldría corriendo hacia Ana y al llegar Minato diría hola Ana ¿cómo estás? Y Ana diría muy bien. Esto lo diría algo tartamuda por los nervios de estar cerca de Minato y Minato diría me alegro ¿y qué haces? Y Ana diría nada y tú y Minato diría entonces ven conmigo a pintar los rostros Hokages y también con Kushina y Mikoto ¿qué te parece? Y Ana diría ¿sí a qué hora? Y Minato diría ya vamos por Kushina y Mikoto y Ana diría sí sí. Minato le tomaría la mano a Ana y empezando a correr así la casa de Kushina y Ana estaba muy nerviosa y roja por el simple hecho de que Minato le estuviera agarrando la mano. Ya al llegar a la casa de Kushina Minato tocaría la puerta y Kushina la abriría y daría hola Minato ¿qué necesitas? Y Minato diría ¿quieres ir a pintar los rostros Hokages? Y Kushina diría es obvio que sí. ¿Quién es esa niña? Y Minato diría se llama Ana Hyuga y Kushina diría así me acuerdo peleaste contra mí un gusto me llamo Kushina Uzumaki y tú y Ana diría me llamo Ana Hyuga y también es un gusto y Kushina diría vamos por Mikoto y Ana y Minato dirían sí. Así yéndose al barrio Uchiha ya en la entrada Ana y Kushina dirían ve tú Minato nosotras aquí te esperamos y Minato diría ¿por qué no vienen? Y Kushina diría es que nos da flojera caminar mucho y Minato diría son unas flojas y Kushina diría que nos dijiste esto lo daría con cara asesina y Minato daría Kushina ¿qué te pasa? Y en ese momento Kushina le daría un golpe a Minato en la cabeza haciendo que le apareciera un chichón y Kushina diría ¿y entonces no vas a ir? Y Minato diría sí 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 ya me voy. Así saliendo corriendo así la casa. Ya al llegar a la casa de Mikoto Minato tocaría la puerta y para su sorpresa diría un hombre de pelo negro ojos negros y este hombre diría ¿qué quieres mocoso? Y Minato diría vengo a buscar a Mikoto y el hombre daría así que tú eres el que mete en problemas a Mikoto y Minato diría yo no ella es mi amiga y el hombre daría claro que no ella no es tu amiga y Minato diría que sí. En ese momento Mikoto saldría de su casa por la parte de atrás ya que su padre no la bajaba a salir y Mikoto al ver que su padre estaba discutiendo con Minato Mikoto diría ya basta papá Minato no tiene la culpa yo decido meterme en problemas y el hombre daría tú no eras así Mikoto hasta que conociste a este mocoso y Minato le iba a decir algo al hombre pero en ese momento el hombre lo empujaría haciendo que cayera acostado y Minato diría ¿qué le pasa? Yo no le hice nada. Esto lo daría sentándose y Mikoto hombre daría cállate tú y tú mocoso monstruo lárgate de mi casa antes de que llame a los guardias y Minato solo miraría triste al hombre por haberle dicho eso y Minato pasaría a irse
caminando y Mikoto diría espera Minato así empezando a correr detrás Minato y el hombre daría espera Mikoto y esta diría no quiero y el hombre se quedaría en shock cuando oyó eso y Minato diría ¿qué haces Mikoto? Y esta diría no siempre me tengo que hacerle caso y Minato diría está bien ya vámonos esto lo diría con una sonrisa y Mikoto diría ya vámonos y Minato diría sí así yéndose así a donde está Dan Kusina y Mikoto ya al llegar Kusina diría ¿por qué se tardaron? Y Minato diría un pequeño problema y Kusina diría ya vámonos y todos dirían sí así yéndose a pintar los rostros Hokages ya cuando acabaron Minato diría esto es una obra de arte y Kusina diría sí un momento ¿qué día es y la hora? Y Minato diría hoy es sábado y son las 8 y Mikoto diría no hoy es domingo y Ana diría que hoy no es lunes. Y todos empezarían a contar y dirían no hoy es miércoles y todos gritarían la academia que llegamos tarde así empezando a correr a sus casas en la de Minato. Minato estaba agarrando todas sus cosas y tomando leche apresuradamente sin darle tiempo de desayunar adecuadamente ya cuando acabó Minato saldría corriendo así la academia en el camino Minato yocaría con Banzo así yendo que la mochila de Minato saldría volando también su monedero y Minato diría tenga más cuidado y Banzo diría lo siento pero me mandaron por ti y Minato diría luego de la academia y Banzo diría hoy no vas a ir a la academia los Hokages quieren verte así que ven por favor y Minato diría si ya voy y también pensaría y para qué quieren verme los Hokages ya luego de un rato Minato y Banzo ya harían llegando a la reunión Hiruzen al ver a Minato diría ven Minato siéntate conmigo y Minato aceptaría y Hiruzen diría muy bien para qué quieren ver a Minato. Y el Raikage diría es cierto el Kazekage te lo explicará y Hiruzen miraría al Kazekage y este diría necesitamos que el niño no esté y Hiruzen asistiría y el Kazekage diría no quieres jugar con mi hijo. Esto lo diría con una sonrisa amable y paciente y Minato diría depende si él quiere jugar y el Kazekage diría claro que quiere jugar verdad hijo y Minato vería a un niño de pelo rojo y ojos amarillos y este diría sí papá vamos así saliendo detrás de la silla y caminando así Minato al llegar donde él estaba la tomaría a la mano y daría veamos afuera y Minato diría sí. Así saliendo de la reunión ya afuera Minato diría ¿a qué quieres jugar? Y el niño diría no sé tú y en ese momento aparecería una niña de pelo de color arena y ojos celestes y esta niña diría perdón pero mi mejor amigo es un poco tímido y Minato diría ¿y tú quién eres? Y la niña diría yo soy Karura Akasuna y tú ¿cómo te llamas? Y Minato diría yo me llamo Minato Namikaze y ese niño ¿cómo se llama? Y Karura diría él es Rasa de Minato diría ¿cuál es su apellido? Y Karura diría no tiene y no sé por qué y Minato diría no importa jugamos a pelear la lata y Karura y Rasa dirían sí ya luego de un rato Minato diría como Rasa se sentada en un columpio de fiero que estaba cerca y Minato diría es que no va a jugar más. Y Karura diría él es así y Minato se acercaría a Rasa por detrás Rasa solo sentiría como alguien lo estaba balanceando y al mirar atrás vería que era Minato que lo miraba con una sonrisa y Rasa también le daría una y empezaría a reír jajaja y Minato también jajaja las risas harían que Hiruzen mirara por la ventana y vería la bonita escena y llamaría al Kazekage este no podía creer lo que miraba un niño estaba jugando con su hijo y pensaría vaya ambos se llevan bien y también son tan distintos por fuera pero por dentro tan iguales. Mientras tanto en el subconsciente de Minato estaba el Mati y el de Rasa estaba el Ichibi que miraba a Minato con cara asesina y diría eso maldito mocoso es el Jinchuriki la estúpida de Mati cuando la vio y el Mati escucharía esto y diría vaya Ichibi estás celoso de que mi Jinchuriki es más listo que el tuyo y tiene más corazón y es más vulnerable a mi chakra ¿no es así? Y el Ichibi diría claro que no yo por lo menos yo seré libre más pronto que tú así empezando una pelea mientras tanto afuera Minato y Rasa seguían jugando ya luego de un rato el papá de Rasa diría ¿y qué te parece Hiruzen él tendrá mejores tratos y nadie sabrá que él es el Jinchuriki del Mati y Hiruzen se quedaría pensando flashback de Hiruzen Kazekage para que quería ver a Minato diría Hiruzen y el Kazekage diría es cierto para decirte que te parece si Minato se trasladara a la aldea de la arena y Hiruzen diría ¿por qué? O dame una razón buena y el Kazekage diría la razón es que él tendrá una infancia linda sin maltratos ni que la gente se le quede viendo ya que guardaremos que él sea el Jinchuriki del Mati fin del flashback el Kazekage la preguntaría lo mismo otra vez al no recibir respuesta y Hiruzen diría no gracias Minato nació en la aldea de la hoja no en la aldea de la arena y aquí se queda y el Kazekage diría entiendo mientras afuera Rasa diría pensaba que no querías jugar conmigo y Minato diría ¿y por qué no iba a querer jugar conmigo? Y Rasa diría porque toda mi aldea me rechaza y Minato diría no importa demuéstrales que tú también eres igual a ellos y Rasa diría si ya luego de un rato el Kazekage de ya nos vamos Rasa Karura y estos dirían si se despedirían de Minato este también lo hará y ya cuando estaba solo minuto diría me volví a quedar solo mejor me voy a mi casa así yéndose a su casa ya al llegar Minato diría ya estoy en casa y pensaría a quién se lo digo si estoy solo Minato se metería a bañar ya luego de un rato Minato ya había acabado de bañarse se pondría
traía una camiseta de manga corta y de color negra y el símbolo Namikaze adelante de color rojo y un short de color blanco que le llegara hasta las rodillas y Minato diría ya acá de mejor voy a ver si las clases ya terminaron así saliendo de su apartamento caminando así la academia en el camino Minato vería una vez más como la gente se le quedara viendo Minato los ignoraría y se iría a la academia ya al llegar Minato vería como Kusina estaba discutiendo con Itoshi ser su novia y Itoshi al ver a Minato se le acercaría y le daría maldita escoria te volviste amigo de mi hermano ya no le hables y Minato diría y tú desde cuando me mandas yo le voy a hablar porque es mi amigo y Itoshi diría te arrepentirás nadie te quiere en la aldea y Minato diría uy sí como no con esto Itoshi se iría y Kusina diría jajaja nadie se ha humillar así a Itoshi y Minato diría es que ya me tiene harto y Kusina diría jajaja así cambiando de tema 3 días es mi cumpleaños vas a venir. Y Minato diría obvio y Kusina diría que bien ya invite a Ichidu y Ana y Mikoto y Minato diría en serio que bien y Kusina diría si verdad no Minato ya me tengo que ir a empezar la decoración y pensar que les voy a dar de comer así se me olvidaba tú te encargas del pastel y Mikoto de la decoración y Ana de la piñata y Ichidu de los postres y Minato diría madre mía pero si tienes todo planeado y Kusina diría obvio así ya me tengo que ir de verdad adiós y Minato diría lo mismo Minato ya se ida pero un profesor le haría señas de que fuera Minato aceptaría y caminaría donde aquel profesor al llegar se daría cuenta de que no era un profesor sino un andú todo herido y ensangretado Minato diría tú no eres mi profesor y el andú diría ya se use un jutsu de sustitución lo siento chico pero tengo que pedirte un favor y Minato diría ¿qué clase de favor? El andú diría toma este papel y llévaselo a Lokeje si te persiguen corres con todas tus fuerzas chico perdón por cargarte esta carga como recompensa te daré este collar y Minato vería como el andú se quitaba un collar de color azul claro y una cuerda de color negra y Minato diría ¿estás seguro? Y el andú diría sí chico este es el collar del segundo Hokage y Minato diría pero es muy valioso y además ¿por qué lo tienes tú? Y el andú diría porque soy su nieto después del que el andú dijera eso se quitaría la máscara dejando ver unos ojos de color rojos claros y un pelo blanco solo le faltaban las marcas de Toriyama para que fueran idénticos y el andú diría ves ahora que soy el nieto del segundo Hokage y Minato diría sí el andú le daría a Minato que se acercara y cerrara los ojos y Minato lo haría y el andú diría ya puedes abrirlos y Minato abriría los ojos se daría cuenta de que el andú ya no tenía el collar si él y el andú diría sé que aún no es tu cumpleaños pero te delante la sorpresa y así el viejo me dijo cuando es tu cumpleaños y también me llamo Tony Nagoya y tú y Minato diría me llamo Minato Namikaze un gusto Tony este solo sonreiría y en ese momento una flecha iría directo a Minato se asustaría y no podía reaccionar así que Tony con sus últimas fuerzas abrazaría a Minato así protegiéndolo de la flecha esta misma le había dado en el pecho y Tony con sus últimas palabras sonreír por última vez con eso Tony moriría abrazando a Minato estaba en shock pues no creía lo que sus ojos azules veían la única persona que la había dado un regalo aparte de Hiruzen y sus amigos había sido asesinada frente a sus ojos y Minato diría voy a entregar este papel Tony confío en mí y no lo voy a defraudar y en ese momento aparecerían 3 andús estos perecían de la aldea de la roca y los andú dirían mocoso no tienes por qué meterte en esto solo dame eso papel y no te lastimaremos pero los andú verían como Minato saldría corriendo con el papel y los andú dirían que de otra manera así empezando a correr detrás de Minato cada persona que veía le pedía ayuda pero estos los ignoraron Minato entraría en desesperación de no recibir ayuda de nadie y también recordando cómo Tony había confiado en él y había sido asesinado intentando protegerlo y él no le iba a fallar y en ese momento Minato vería la oficina del Hokage muy cerca y cuando iba a llegar un andú se lanzaría contra él tirándolo al suelo haciendo que intentarían agarrarlo pero Minato se pondría de pie y con un movimiento rápido lo agarraría y no le quedaría de otra que cambiar su objetivo así empezando a correr pero esta vez al bosque ya al entrar al bosque Minato se escondería rápidamente detrás de un árbol y en ese momento llamarían los andú y dirían eso mocoso no puede estar lejos búsquelo y todos aceptarían así todos dispersándose por el bosque por suerte nadie se había fijado donde Minato estaba escondido Minato al ver que se fueron soltaría un suspiro de alivio y también estaba viendo su collar que le habían regalando mientras lo miraban no dejaba de recordar a Tony y también pensaría Tony no te preocupes yo entregaré este papel pero en ese momento aparecería un andú y daría con que aquí estás mocoso y Minato se levantaría rápidamente ya que estaba recostado contra el árbol y en ese momento el andú tomaría a Minato de la ropa y lo alzaría y le diría ¿dónde está el papel maldito mocoso? Y Minato diría nunca se los entregaré y el andú adentaría a Minato contra el suelo y también llegarían los demás andús y al dirían cálmate compañero solo es un niño y el andú que había aventado a Minato diría es un mocoso que seguro es andú de alto nivel y los otros andús dirían de hecho lo podemos usar como rem para
para que el Okeje nos dé mucho dinero y si no lo hace lo amenazaremos con llevarnos al niño. ¿Qué les parece? Y primer Andú diría por mí está bien y el segundo diría está bien pero ¿qué hay con el papel? O el primer Andú diría que se lo quede y ya no necesitamos y en ese momento todos los Andú aceptarían y Minato pensaría no yo no puedo ser usado como Ren refradaré al viejo a mis amigos y sobre todo a Tony no y en ese momento Minato se pondría de pie y intentaría huir pero un Andú se daría cuenta y diría ¿a dónde vas mocoso? Te necesitamos y no te podemos dejar ir. Dicho esto el Andú se acercaría a Minato y le jalaría la camiseta y levantándolo de una manera buscará lastimándolo y amarrándole las manos y el otro Andú diría ya vámonos y los Andú dirían sí así yéndose a la oficina del Hokage. Al llegar pasarían una nota por debajo de la puerta y luego se irían. Ya luego de un rato Hiruzen llegaría ya que estuvo buscando a Minato todo el día ya que había desaparecido hasta había mandado Andus en su búsqueda. Hiruzen diría ¿dónde te metiste? Todos tus amigos están preocupados incluido yo pero en ese momento vería la nota en el suelo un poco de esperanza iluminaría a Hiruzen y tomaría la carta y al leerla Hiruzen le daría una rabia increíble y gritaría a Andus y estos aparecerían y dirían ¿qué pasa Okeje-sama? Hiruzen diría ya sé dónde está Minato, llamen a Banzo y a sus Andus que vayan al bosque de la muerte y ustedes también vayan. Todos los Andú dirían si Hokage-sama así yéndose mientras tanto con Minato y los Andú. Un Andú estaba golpeando a Minato, este ya estaba muy herido, tenía el cuerpo lleno de moretones y algunas raspadas y cortadas. El otro Andú diría ya déjalo viejo lo vas a matar y recuerda que no necesitamos vivo no muerto y el otro Andú diría está bien así dejando a Minato. Minato estaba al borde del desmayo y estaba cerrando los ojos. Mientras tanto en el subconsciente de Minato el Mati diría no si este niño muere yo también y a pesar que estoy sellado entero no puedo dejar que muera ya sé que voy a revivir pero en 4 años y además como un cachorro y tendré que entrenar desde cero no mejor lo curó y también le voy un poco de mi chakra. Si el Mati empezaría a curar a Minato y a verle un poco de su chakra mientras afuera Minato estaría despertando y un Andú diría ya dormir y en ese momento Minato gritaría con voz gruesa tengo una mejor idea mejor vete a dormir tú así dándole un golpe al Andú mandando a volar y los otros Andus dirían ese ya no es un niño y todos verían como Minato alzaba la cabeza y sus ojos ya no eran azules intensos sino un era de color verde oscuro y el otro amarillo y sus marcas más gruesas. Los Andú pesarían demonios porque nadie nos dijo que la aldea de Konohakure tenía 2 Jinchurikis y Minato diría que no creo ya están listos mueran idiotas y cuando Minato los ira a golpear un Andú aparecería detrás de Minato y con un golpe lo dejaría inconsciente y los Andú que iba a golpear Minato dirían gracias pero solo eres uno y te tenemos que matar. El Andú diría quien dice esto lo decía agarrada a Minato y lo cargada con una mano y en ese momento aparecerían 50 Andus y dirían entréjense y no los lastimaremos y los Andú aceptarían y así arrestados. El plan de los Andú era ir rápidamente donde el Hokage pero 10 estaban en desacuerdo ya que querían llevar a Minato al utilizado el chakra del Mati ya que aún era muy joven para usar el chakra del Mati. Los Andus que querían ir a ver el Hokage dirían ¿qué les pasa? Hay que entregar a estos espías y entregar el informe de la misión. Los Andú que querían llevar a Minato al hospital dirían ¿y qué hay del niño? No le ven las heridas. Así unos minutos hasta que los toldos Andus aceptarían llevar a Minato al hospital. Así viéndose al hospital al llegar los Andú entregarían a Minato a las enfermeras y estas dirían ¿qué chingados le pasó a este niño? Es como si hubiera peleado por 4 horas y los Andú dirían larga historia y las enfermeras darían irresponsables como sea él tiene que descansar así que no lo molesten. Todos los Andú dirían sí pero de todos modos ya nos íbamos así que gracias y las enfermeras darían sí de nada así yéndose a la oficina del Hokage. Al llegar Hiruzen diría cómo les fue encontraron a Minato y los Andus darían si está en el hospital y tenemos que decirle otra cosa Hokage-sama y este diría qué cosa continuará. Espero que les haya gustado sí atentos perdón por la demora pero estaba ocupado con unos amigos y no podía